Buenas tardes a todas a este encuentro una vez más de Crecer con Torah. El tema de hoy, un tema muy central en el judaísmo, Shabbat, una isla en el tiempo. Ese es el tema de hoy. Hoy vamos a ver diferentes aspectos de Shabbat, algo más profundo, algo más práctico, conectar con la parashá. Bueno, espero que salga lindo lo que tenemos para hablar hoy. Ahí veo que se sumó Silvia, qué bueno, ahí de Israel. Bienvenida. Bueno, ok, dice el Talmud que Hashem le dijo a Moshe, tengo una joya muy especial en mis tesoros, su nombre es Shabbat. Ve y decía a los Yehudim, a los judíos, que es mi deseo darles como regalo. También dice el Talmud, más que el hecho que los judíos cuiden al Shabbat, el Shabbat es el que le cuida a los judíos. Es como un juego de palabras, pero es muy profundo. Nosotros cumplimos el Shabbat, ¿verdad? Pero más fuerte que nosotros cumplir el Shabbat nos cuida a nosotros, nos cuida como personas, como pueblo, como grupo, ¿no? Como el pueblo judío nos cuida de tantas cosas de la asimilación, de todas estas cosas, ¿no? Bueno. Entonces empezamos así con las dos cosas que dijo el Talmud. El cuidar el Shabbat es el cuarto de los 10 mandamientos. Está escrito, recuerda y guarda el día de Shabbat para santificarlo. ¿Por qué? Acá tenemos dos razones. Primero, porque Dios creó el mundo en 6 días. El séptimo descansó. Quiere decir, dejó de crear. Por ese motivo, vos también tienes que hacer lo mismo. Bueno, ahí ya vamos a entender qué quiere decir que dejó de crear, a qué se refiere, y nosotros también tenemos que como copiar a Hashem. Este es uno de los motivos. El segundo motivo trae la Torá, porque debes recordarte que fuiste esclavo en Egipto y Dios te sacó con mano fuerte de allá. Por eso te ordeno que guardes el Shabbat. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver guardar el Shabbat porque fuimos esclavos en Egipto? Porque acá la Torah está explicando que nosotros ahora somos libres cuando cumplimos Shabbat. Shabbat nos saca de la esclavitud. Todos vivimos en un cierto tipo de esclavitud. El trabajo, la parnasá, el correr, hacer las cosas. Bueno, entonces salir a cuidar el Shabbat es como salir de esta esclavitud. En este día no me preocupo. Me doy el gusto de decir ya está, ya lo que había que hacer ya se hizo. Dos palabras principales acá. Recordar y guardar. Recordar, o sea, ¿a qué se refiere? Son dos palabras, son dos mandamientos, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere recordar el Shabbat y a qué se refiere guardar el Shabbat? Recordar el Shabbat significa hacer cosas como, por ejemplo, hacer el kiddush con el vino, hacer Abdalá, poner una ropa limpia, linda, buena para Shabbat, que sea en honor a Shabbat, hacer una comida especial para Shabbat, algo que te guste, festejarlo con alegría, a veces traer invitados, reunir la familia, todo esto hacemos y recordamos el Shabbat a través de hacer estas cosas. Y después, ¿a qué se refiere guardar el Shabbat? Guardar el Shabbat es la parte negativa, no haciendo ningún tipo de trabajo creativo. Y ahora acá vemos, no haciendo ningún tipo de trabajo. Que la pregunta es, ¿qué es trabajo? ¿Qué es trabajo para ti? Porque para cada persona puede ser otra cosa. Para una persona trabajo puede ser ir a trabajar y en una empresa de 8 horas y ganar su sueldo. Para ella trabajo es eso. Para otra persona puede decir, trabajo es cuidar a los nietos que vienen y me dan un trabajo. No, eso es trabajo. Para otro puede decir, trabajo es, wow, hoy me toca la cocina. Tengo que ordenar toda la cocina y hacer comida. Para mí eso es trabajo. Para cada persona en el mundo puede significar otra cosa. De hecho, eso es muy importante. Hoy en día es una de las preguntas centrales en coaching, que cuando alguien dice, por ejemplo, ay, necesito tranquilidad.
Entonces, ¿qué le decís al coachee, al cliente? Le decís, ¿qué es para vos tranquilidad? ¿No? Que para alguien puede ser estar tranquila sola y para otra persona es la casa llena porque así no tiene miedo. Entonces puede ser cosas opuestas. Para cada persona puede significar otra cosa. El tema es que Dios no nos dijo dejar de trabajar y dejar a que cada uno interprete como más le parezca, porque si fuese así, cada uno haría otro tipo de Shabbat y tendríamos no sé cuántos millones, ¿no? De acuerdo a cuántas personas, cuántos judíos hay en el mundo, tantos diferentes tipos de Shabbat. Y no es así. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es Shabbat? Tenemos que preguntar qué es para Dios Shabbat. Perdón, ¿qué es para Dios el trabajo? ¿Qué es para la Torá trabajo? Cuando dice no trabajarás, ¿a qué se refiere? Tenemos que entender eso. No es lo que a mí me parece que es trabajo, pero sí cómo la Torá define que es trabajo. Y eso ya lo vamos a ver más tarde durante la charla. Hay personas que cumplen Shabbat, todo Shabbat bien, todas las cosas que hay que hacer y no hacer. Otras personas cumplen algunas cosas, sí, otras no. Hay otras personas que no cumplen nada de Shabbat, que ni saben ni están en esas cercanas a eso, ¿verdad? Pero para sentir esa isla en el tiempo, como dijimos el título, Shabbat, una isla en el tiempo, para sentirla, asimismo, tenemos que tener la vivencia completa. Necesario para sentir eso es tener las 25 horas que es Shabbat, porque encendemos una hora antes, ¿no? Encendemos antes que anochece. Entonces tenemos 25 horas de Shabbat desde el encendido de las velas hasta la Abdalá del día siguiente. Durante todo ese tiempo poder cumplir el Shabbat totalmente. Recién ahí vamos a sentir qué es estar en esa isla en el tiempo. Si no, es nada más que escucharlo, aprenderlo, pero no vivenciarlo. Se cuenta la historia de un hombre pobre que trabajaba en el palacio del rey. Todas las mañanas pasaba su trabajo, en su trabajo tenía que pasar por el lugar donde desayunaba, el salón de desayuno del rey. Y él miraba cómo el rey se deliciaba con las comidas, el olor que emanaba aquello. Él decía, qué cosa deliciosa que come el rey todos los días. Y vio que lo que comía, comía los blinces. No sé si acá se dice blinces, los panqueques, los blinces. Y era una cosa tan rica, maravillosa. Ay, cómo me gustaría probar eso. Él estaba encantado con ese deseo de probar los blinces del rey. Llegó a su casa y le dijo a la esposa, sabes que ya no puedo más. Cada día que paso por el lugar del desayuno del rey, me tientan esos olores y tengo tantas ganas de probar los blinces y nunca me toca a mí. Qué pobre persona soy en este mundo. Entonces la esposa dijo, no te hagas problema, vos conseguime la receta y yo te los hago. Ni un problema, quédate tranquilo, mi querido marido. Bueno, entonces él fue el día siguiente al palacio y se encontró con el cocinero. Le dije, tomó unos mates con el cocinero. Le dijo, che, haceme un favor, ¿no me pasarías la receta de los blinces del rey? Sí, cómo no, claro que sí. Ay, le pasó, le escribió la receta. Ay, qué feliz volvió a su casa. Ahora sí voy a poder probar los blinces del rey. Entonces llega a su casa, le entrega a la esposa, mira, acá está la receta. No veo la hora de poder probar eso. Mira, marido, no te hagas problema. Vos andate a trabajar. Cuando vuelvas, vas a tener manjares acá. La delicia que vos tanto querés, yo te la voy a hacer. ¿Me trajiste la receta? Yo te la voy a hacer. Bueno, él todo el día pensando en esos blinces. Ay, qué rico que me va a tocar. Hoy sí que voy a estar feliz. Llegó a su casa y le pareció raro que no había ningún olor especial. Qué raro eso. Nada, ¿no? Como los olores que salían ahí
de la cocina del rey. Y le pareció raro, entonces le dijo a la esposa, ¿qué está pasando acá? ¿Vos hiciste o no hiciste los blinces? No te preocupes, querido marido, yo te los hice. Sentate, tranquilo que te los voy a traer. Entonces le puso un plato lindo, una servilleta, unos cubiertos y vino y le trajo los blinces que preparó. Cuando él vio, tenía una apariencia un poco parecida como se ven los blinces, ¿no? Entonces estaba tan emocionado que agarró el cuchillo, tenedor, cortó el primer bocado, lo puso en la boca y dijo, ¡ah! ¡Qué horrible es eso! Eso es lo que come el rey. Esa cosa horrible. Tiene gusto de harina con agua. ¿Qué es esto? Y la esposa le dijo, no, la verdad que no es eso lo que come el rey. Yo te voy a contar, tengo que ser sincera contigo y te cuento lo que pasó. Cuando leí la receta decía poner manteca. Yo no tenía manteca, puse un poquito de agua. Después decía poner huevos. No tenía huevos, puse más un poquito de agua. Después decía poner harina refinada. No tenía, puse algo que tenía que no era tan refinado. Después dice poner esencia de vainilla. Tampoco tenía, puse un poquito más de agua. Y entonces así salieron los blinces. Entonces, claro que no salieron como los blinces del que comía el rey, obviamente. Y eso es lo que pasa con Shabbat. Cuando Shabbat nosotros queremos tener el gusto de Shabbat, pero no nos comprometemos a hacer todos los detalles de Shabbat. Entonces, bueno, hacemos una cena, pero ponemos la televisión ahí, atendemos el teléfono, de repente hay que comprar algo, salimos, como que hacemos una mezcla y entonces decimos, va, no tiene tanto gusto, ¿qué tanto gusto Shabbat esto? Es como los blinces no tienen el mismo gusto. Y claro, realmente vamos cambiando la receta y se va haciendo otra cosa, ¿no? Hay que entender una cosa, que Shabbat no es un domingo, como uno piensa, un día de descanso, así. Shabbat no es domingo, no es solamente un día de descanso, tampoco es un día de Yom Kippur, que uno pasa todo el día rezando. Shabbat es Shabbat, hay que entender que es Shabbat. Shabbat es un regalo muy especial que Hashem nos dio. No es solamente para la gente religiosa. Ah, bueno, hoy cumplen Shabbat. No, es para todo Yehudí. Cualquier persona. Es algo, es un tesoro que cualquiera puede decir un día quiero hacer Shabbat y lo hace. Listo. Después vamos a ver que puede parecer difícil, si difícil, no difícil. Ya vamos a hablar del tema. ¿Para quién se acostumbra a hacerlo? Porque es un costumbre, obviamente, a principio no es tan simple. ¿Para quién se acostumbra a hacerlo? Es una fuente de alegría y placer. Es una gran braja para la familia. Vamos a entrar un poquito en el tema que Hashem descansó. ¿Hashem se cansa? ¿Dios se cansa? ¿Qué quiere decir que Dios descansó? ¿Por qué le costó mucho trabajo hacer el mundo? 6 días trabajó, que trajo los animales y las plantas y los peces y los árboles, y ahora Dios está cansado. No, obviamente que esa no es la idea. Dios no se cansa. Dios descansó, quiere decir, él dejó de hacer lo que estaba haciendo, pero no descansó de ningún esfuerzo, porque no hubo esfuerzo. Dios hizo el mundo con la palabra, que haya luz y vino luz. Dios hizo sin esfuerzo realmente, ¿no? ¿Qué es lo que Dios descansó y que nosotros tenemos que descansar? No es de esfuerzo, porque a veces es un esfuerzo hacer Shabbat. Digo, en el día Shabbat, no viernes, estoy hablando en Shabbat. A veces hay cosas que hacer que es un esfuerzo durante el Shabbat, poner la mesa, servir, no sé, ir al templo. Hay cosas que requieren esfuerzo. Y entonces no es del esfuerzo que descansas de lo mundano. Están las cosas mundanas del día a día, que la cuenta que hay que pagar, que la compra que hay que hacer, que el trámite, etcétera. Y están las cosas espirituales.
Y entonces nosotros descansamos de lo mundano. Decimos, basta, ya 6 días es suficiente para estar en lo mundano. Shabbat es un día de más espiritualidad. Entonces, dice que Dios, él miró, observó toda la creación después del 6.º día y vio que todo estaba bueno, que ya no faltaba nada, solo faltaba una cosa, que era la tranquilidad. Entonces Dios creó el 7.º día la tranquilidad. ¿Quieres tener tranquilidad? Métete dentro de Shabbat, de la idea de Shabbat, todo lo que trae Shabbat, de salir de lo mundano. Ahí está la verdadera tranquilidad. Un día de libertad, libertad de la preocupación, del teléfono, del corre-corre. Un día para decir, como Dios dijo, está todo hecho. Yo creo 6 días y digo, bueno, ya está todo hecho. Y nosotros también, llega Shabbat, tenemos que pensar, está todo hecho. No, pero yo sé que me faltaron cosas para hacer. No importa, lo que podía hacer hice, está todo hecho. Como la persona que cocina antes de Shabbat y después le aparecen visitas a más. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a poner a cocinar más? No, no se puede cocinar en Shabbat. Bueno, tenemos unos trucos ahí, tenemos una latas de atún, de choclo, siempre hay que tener en la casa, unos tomates. Bueno, no importa, eso no es cocinar, es con lo que ya tienes, ¿no? No va en el fuego ni nada de eso. Entonces, quiere decir que lo que está hecho está, no me preocupo. Bueno, lo que ya hice, lo que no está, no está. Y entonces, un día que uno piensa, incorpora la idea de que no me falta nada. Por lo menos por un día, siento, no me falta nada, tengo todo. Dice el Pirkei Avot, ¿quién es rico? El que está feliz con su porción. Y eso Shabbat pensamos, ya está, no hay nada que pueda hacer, entonces está todo bien. Mientras puedo hacer, seguiré haciendo. Y lunes y martes y miércoles siempre estamos en la búsqueda de algo. Pero Shabbat me obliga a mí a decir, ya no puedo hacer más nada, listo. Si no se hizo, si no se pagó, si no se tramitó, bueno, no pasa nada, habrá la próxima semana. Se trata de desenchufarte de lo mundano y enchufarte en lo espiritual. Del inicio de las velas hasta el final de Abdalá, porque ahí sí comerás el blince de la forma que el rey comió. Pasó en un Beit Chabad, en Estados Unidos, en un estado, Massachusetts, pasó algo muy interesante hace unos años atrás. La escuela hebrea, que donde el Chabad de ahí tenía esa escuela, como que eran directores de esa escuela, hicieron una propuesta a la gente. Se llamaba el desafío de Shabbat. Hoy en día hay mucho de eso en Internet, desafío de ayuno intermitente, ¿verdad? ¿No lo vieron? Desafío, no sé, hay muchos desafíos que aparecen en Internet, en YouTube. Bueno, acá era desafío de Shabbat. ¿Quién acepta el desafío de pasar un Shabbat entero, completo, 25 horas y cumplir todo de A a Z? Bueno, por supuesto, todo lo que conoces, ¿no? Muchos detalles y todo eso, pero es bastante. Entonces, cuenta una de las mujeres que aceptó ese desafío, la mamá de uno de los alumnos, y ella después de Shabbat, obviamente, escribe su experiencia, cuenta lo que pasó en su casa. Le contó al marido. Llegó a la casa y dijo al marido, ¿sabes que la escuela está haciendo el desafío de Shabbat? Y yo me anoté para que nuestra familia va a aceptar el desafío. Y el marido dijo, estás loca, ¿cómo que vamos a hacer todo Shabbat? Imagínate, y si, no vamos a poder, y si alguien nos llama por teléfono, es importante, ¿cómo lo vamos a atender? Y si hay que comprar algo, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo te puedes comprometer a eso? Y ella dijo, mira, no sé, yo lo voy a hacer. Si ustedes quieren, me acompañan. Es una vez, es un desafío como para decir, bueno, mi hija aceptó el desafío de Shabbat, era por una vez. Y entonces al final dijo que la familia aceptó. Bueno, dale, vamos a hacer, ¿no? Escribe ella en su nota, ¿no? Después de que pasó Shabbat, dice que fue la mejor experiencia que tuvo
espiritual y alegre que conoció en su vida. Y fue totalmente gratis. Dijo así, no tuvimos que viajar a un hotel, a una playa, para desenchufarnos y todo. No, ahí mismo dentro de nuestra casa, en Massachusetts. Fueron, dice ella, las vacaciones más hermosas que tuvimos en familia. En familia, claro, porque si no, cada uno está en su mundo. Y acá es como cuando se va la luz y no hay teléfono, ¿qué hacemos, no? Tenemos que hablar, algo parecido. Ok, eso pasó en Massachusetts. Vamos a algo un poquito más profundo. Está escrito en Hasidut que Dios, muchas veces ya lo hablamos de eso, Dios crea el mundo constantemente, que la creación no ocurrió solo una vez, que Dios sigue creando cada día el mundo, como a través de la palabra, y que realmente eso demuestra que el mundo depende de que Dios le crea constantemente. Al mismo tiempo, estamos diciendo que Dios creó el mundo en 6 días, el séptimo descansó, que el séptimo día no creó. ¿Cómo puede ser que el mundo entonces puede sobrevivir el séptimo día? Porque por un lado decimos Dios crea el mundo crea el mundo constantemente a cada segundo. Y por otro lado decimos en Shabbat Dios dejó de crear. Entonces, ¿cómo conciliamos las dos explicaciones, no? Bueno, explica en Kabbalah, en el libro Torah Or, dice lo siguiente, que en los 6 días de la creación Dios creó el mundo con la palabra y el séptimo día Shabbat Dios le sigue creando, pero con el pensamiento. Es más profundo, el pensamiento de uno es mucho más profundo que la palabra que uno dice. Es como que Dios dijo, bueno, hice un montón de cosas. Hay un mundo entero por ahí que ya camina, los animales y las personas y las cosas ya están pasando, el sol, la luna, las estrellas. Hay un montón de cosas ocurriendo y ahora me pregunto, ¿para qué hice el mundo? Entonces es el séptimo día, Dios sigue creando, pero a través del pensamiento. Es como que Dios nos dice a nosotros, vos también, vos trabajás, haces un montón de cosas. Llega un día a la semana, debes preguntarte, ¿para qué hice todo eso? ¿Para qué? ¿Para qué voy a trabajar tantas horas? ¿Para qué? ¿Para qué hice una casa? ¿Para qué compré esto? Todo tiene que haber un para qué. Tiene que haber un momento de reflexión. Y ese es el momento que Dios también reflexiona para qué hizo el mundo y se conecta con la creación de una manera mucho más profunda que en los 6 días de la creación. Como una persona cuando quiere construir una casa, primero tiene la idea en el pensamiento, se imagina una casa así linda, grande, espaciosa, la cocina así, una pileta, uno se imagina, ¿no? Y después habla con el arquitecto, mira, quiero hacer así, 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 y pasan a la práctica. Y la práctica tarda mucho, hay que contratar a este, el otro, esto sale bien, el otro sale mal, y pasan meses para hacer esa construcción. Después que la casa ya está hecha, empezamos a vivir en ella, a veces nos olvidamos para qué hicimos la casa, para qué quisimos un comedor tan grande. Ah, porque cuando pensé que quiero invitar a toda la familia para Pesach, por eso hice el comedor grande. Pero, ¿te acordás ahora? Tienes que tener un momento para reflexionar para qué hiciste esa casa. Entonces, esa es la diferencia de la relación de Dios con el mundo en los 6 días y en el séptimo día. Hicieron un experimento científicos con gusanos. Hicieron así. Pusieron un vaso de comida en el medio de un plato, ¿no? No sé si un plato o una base, y pusieron varios gusanos alrededor de ese vaso. Y había comida para los gusanos, pero un gusano iba atrás del otro y observaron que ningún gusano subió a buscar la comida. Simplemente uno iba atrás del otro, uno iba atrás del otro, constantemente hasta que después de una semana se murieron. Y entonces
Esto es algo que podemos pensar también de nosotros, aunque Baruch Hashem no somos gusanos, pero a veces estamos uno atrás haciendo lo que el otro hace, corriendo. Bueno, es normal, estamos en grupo, ¿no? Tenemos amigos, tenemos familia y uno hace y el otro hace y tenemos que rendir cuentas. Entonces hacemos. Y si no hay un final, es como que el lunes, el martes, el miércoles, y el sábado también, el domingo también, no hay un fin. Entonces, tiene que haber un momento donde uno pueda decir, para el tren, me quiero bajar en esta estación se llama Shabbat. Después de Shabbat me subo de nuevo, porque el mundo que vivimos hoy en día no es un mundo solo de Shabbat. Trabajarás los 6 días, harás cosas, ¿no? Vamos a ayudar en la creación, a rectificar la creación, a ser personas que pueden ayudar a otros. Bueno, hay muchas cosas para hacer en el mundo, ¿sí? Bueno, entonces, seguimos un poquito. La palabra Shabbat está en femenino. En hebreo, Shabbat es una palabra femenina y tiene que ver mucho con lo femenino. Porque Shabbat es más el ser, el estar. Una cosa es yo hago, yo tengo, yo arreglo, yo trabajo, y otra cosa es yo simplemente soy. Yo estoy, siento, me comunico, estoy acá, punto, sin hacer nada. Shabbat es este estar, es el ser de la persona. Y los 6 días anteriores es el aspecto masculino que es, ay, se me rompió eso, yo te arreglo. Yo arreglo, tráeme el martillo, tráeme, no llames a nadie, yo te arreglo. Los hombres muchas veces dicen eso, no, no llames a nadie, yo te lo arreglo. Entonces es el sistema del masculino de querer arreglar el mundo. Ya viene Shabbat, es como, ya está, lo que se tenía que arreglar se arregló. El resto que espere. Entonces encendemos las velas de Shabbat para dar inicio a Shabbat. Esas velas de Shabbat, dice el Arizal, gran cabalista, que es el momento, de todos los momentos que existen, el más importante para que es escuchado por Dios, o sea que el momento propicio, porque Dios escucha todo, pero existen momentos propicios y el momento de encender las velas es un momento que habilita un canal así muy directo de nuestros pedidos hacia arriba. Entonces hay que aprovechar el momento de encender las velas, cerrar los ojos y hacer los pedidos que uno quiere. Puede tardar el tiempo que quiera haciendo su pedido. Me pasó una vez que cuando vivía en Paraguay, que vino una mujer al templo, bueno, la conocía de algunas actividades y me dijo, ay, mira, te quiero contar algo que pasó. Muy interesante. Me fui al psicólogo. Y sabes que tengo problema con mi pareja, esto. Y el psicólogo me dijo, te voy a dar una tarea. Lo que le voy a contar es verdad, verdad. El psicólogo le dijo, mira, una vez por semana hagan una cena romántica. Pongan un mantel blanco, unas velas como de romántica, preparar una comida deliciosa. No atiendan teléfono, no enciendan el televisor, que sea solo para vos y tu marido, una vez por semana. Entonces venía esta mujer, me contaba, mira qué chistoso, el psicólogo que ni es judío me está diciendo que haga Shabbat. Y bueno, interesante, ¿no? Em, Pasó una vez que Shluchim, que son los emisarios, digamos, en una yeshiva, muchas veces eso ocurre mucho en Chabad, que cuando son las vacaciones, los chicos que son jóvenes, todavía no casados, o hacen campamento, o si no, van a comunidades donde no hay mucho judaísmo y van a llevar judaísmo a las ciudades, llevar libros, tefelim, cosas, un poco de orientación a las personas que están lejos existen ciudades donde no hay casi nada, que no hay un templo, que hay muy pocos judíos, bueno, y se dedican a hacer eso.
Voy a contar acá la historia que fue contada por, un joven que le conozco, hoy en día ya es casado, tiene varios hijos, pero cuando él era jovencito, Abraham Berkowitz se llama él, y él le pasó a él. Él estuvo con un grupo de amigos en las islas de Hawái. ¿Se dice en español Hawái? ¿Sí? Hawái. Hawái, ok. Y entonces fueron a una isla y se dieron cuenta que no encontraron ningún judío. ¿Qué van a hacer ahí? Ya están ahí, algo tienen que hacer. Pensaron, bueno, vamos a transmitir las leyes de las 7 mitzvot de Noah, que son las leyes para toda la humanidad. Y pidieron para entrar a un colegio. Le dejaron, no hubo ni un problema. Entraron en una clase, en un aula, y una de las nenas le miró al chico, que obviamente el chico tenía kipá, tenía tzitzit, parecía un típico chico judío religioso, vamos a decir así, y la nena dijo, ah, vos sos judío, vos sos judío. Y él dijo, qué raro eso, ¿no? Porque acá en la isla no hay ni un judío, ¿por qué me dices? ¿Por qué dices eso? Y la profesora le dice a la nena, "Shh, cállate, 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 no digas nada". Bueno, termina la charla que él dio y la profesora se acerca a este joven y le dice, mira, esta es mi hija, yo justamente soy la profesora le tocó a ella que yo este año soy su profesora. Y te quiero contar por qué dije eso, porque nosotros somos los únicos judíos en esa isla. Y entonces te cuento qué pasó. Como acá no hay ningún judío, yo le conté a mi hija que somos judíos y le mostré fotos de cómo parece un judío observante. Y entonces ella te reconoció y dijo, ah, vos sos judío, vos sos judío. Por eso fue esto. Bueno, entonces él cuenta que le cuenta de las velas de Shabbat para que encienda, le explica cómo se hace, qué horario y todo eso, y le dice a la nena lo siguiente, le dice así, ¿sabes que ustedes están en la parte más distante del este en el mundo, esta isla? Y que entonces cada Shabbat por 19 horas empezando por Australia. No me pidan que les explique cómo funciona porque es lo que es la historia como la leí, ¿verdad? Pero dice así que empezando de Australia hasta llegar ahí, cada segundo hay alguien que enciende la vela de Shabbat y vos vas a ser la última. Ya no hay más nadie después. Y entonces le gustó la idea. Después recibe una carta de la nena, este rabino dejó su dirección, recibe una carta donde ella dice así, querido rabino, decirle a Dios que no se preocupe, que yo soy la última y voy a seguir con mi tarea de ser la última para encender las velas en este lado del mundo. Historias, hay muchas historias así. Importante, sumamente importante, encender antes de la puesta del sol, porque si encendemos después es como la persona que no tenía mantequilla y puso agua, no es lo mismo. Hablamos de Kabbalah, las 7 sefirot que muchas veces aprendimos. Tenemos 6 sefirot, las primeras corresponden a los 6 días de la semana. La séptima corresponde a Shabbat. ¿Cómo se llama la séptima? Malhut, que tiene que ver con el reinado, con la reina, que tiene que ver con la reina Shabbat. Vemos, para quien le gusta matemática, que las palabras, muchas palabras de Shabbat tienen que ver con el número 7. Agarramos vino. Vino en hebreo se dice yain. Yain tiene 2 yud, una nun. Si hacemos el conteo, sería 10 más 10, que son cada yud. Después tenemos 50, que es la nun. Ahí vamos a tener sumando 70. 70 separamos del 7 del 0. 7 más 0 es una forma de hacer la cuenta y tenemos 7. Después tenemos otra comida que se come en Shabbat, que es pescado. Pescado, como se dice, dag.
Da, que es una Dalet con una Gimel. Ahí tenemos 4 más 3, tenemos 7. Después tenemos Basar, que es carne. Y tenemos la Bet, la Shin y la Reish, que suman 300 más 200 más 2. ¿Qué tenemos acá? Sacamos los ceros y tenemos 2 más 3 más 2. Tenemos 7 otra vez. Después tenemos Ner, que es la vela, la Nun y la Reish, que tenemos 50 más 200. Son 250. 2 más 5 más 0 es 7. Después tenemos Jalá. Jalá es la Het, la Met y la Hei. Entonces tenemos el 8, que vale la Het, la Met 30 y Hei 5. Entonces ahí tenemos 30 más 5 más 8, 43. 4 más 3, 7. Estas son algunas de las cosas. Hay más. Hay quien le gusta 7-Up, también puede tomar, que también sirve para 7. Bueno, este es un chiste nada más. Bueno, seguimos. Esta parashá se llama parashá Vayakhel. Esta parashá, ¿qué tiene que ver todo lo que dijimos? Tiene que ver con esta parashá. Esta parashá es un día después de Yom Kippur. Imagínense que nosotros hicimos el pecado del becerro de oro y Moshe está pidiendo por el pueblo para que Dios le perdone. Quedó 40 días ahí de vuelta en el Har Sinai para ver si Dios nos perdona. Estamos todos esperando. El día siguiente de Yom Kippur viene Moshe y convoca toda la comunidad. ¿Y qué estamos esperando? A ver, ¿qué dijo Dios? ¿Perdonó o no perdonó? ¿Qué pasa? Queremos saber qué pasó. ¿Y qué dice Moshe? Le voy a leer. Moshe dice así. Moshe convocó toda la comunidad israelita y les dijo, estas son las cosas que Hashem ordenó hacer. Trabajará 6 días. El séptimo será sagrado para ustedes, un día de reposo absoluto en honor a Hashem. No enciendas fuego en ninguna de tus viviendas en Shabbat. El pueblo piensa, ¿eso es lo que nos vas a decir? ¿En serio? ¿Serio que es eso lo que nos vas a decir de cumplir Shabbat? Ya nos dijiste antes. ¿Nos vas a recordar? ¿Cree que nos olvidamos de Shabbat? Estaban los 10 mandamientos Shabbat. Estamos esperando ansiosos para saber qué dice Dios. ¿Y qué me responde? Dios dijo que cumplan Shabbat. ¿En serio? Y después de eso, enseguida después de esto, dice, para la construcción, lo que la gente tiene que donar, para la construcción del Mishkan. Y habla todo sobre la construcción del tabernáculo, todas las cosas que hay que hacer para construir el templo en el desierto, que eso es sinónimo que Dios perdonó. ¿Por qué? El templo era para traer la divinidad otra vez de vuelta a la tierra, ¿no? Quiere decir, Dios está con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Dios perdonó. Eso es lo que queríamos escuchar, por fin. Gracias, esto es lo que queríamos escuchar. Pero la pregunta es, ¿por qué él empieza hablando de Shabbat y no dice lo que quieren escuchar? ¿Por qué? Porque acá Moshe quiso traer una enseñanza muy potente. Por más que el Mishkan es importante, sumamente importante, Shabbat viene primero. Shabbat viene primero que construir un templo. Shabbat tiene prioridad. Y acá aprendemos qué es el trabajo. Cuando dijimos al principio qué es trabajo para Dios, qué es lo que llama la Torá de trabajo, son los trabajos que se hacían en el templo. Los trabajos que tuvieron que ser hechos hasta que se construyó el templo y los trabajos que se seguían haciendo con el templo, cuando el templo estaba ya construido. Todos esos trabajos, que son 39 trabajos, esto es lo que la Torá llama trabajo. Entonces, cuando uno dice, ¿qué es lo que no puede hacer Shabbat? Son esos 39 trabajos, los que se hacían en el templo. Si, por ejemplo, agarro otro trabajo
que para mí por ahí es trabajo, pero para la Torah no es trabajo. Por ejemplo, yo puedo en mi casa cambiar los sofás de un lado y poner las sillas del otro, hacer un montón de trabajo físico porque quiero recibir a la gente, tengo más espacio, qué sé yo, por lo que sea. Puedo hacer tranquilamente, porque esto no era un trabajo que se hacía en el templo, eso no es uno de los 39. Pero hay otras cosas que sí, por ejemplo, coser, escribir, teñir, plantar, cosechar, todo eso sí se hacían para el funcionamiento del templo y hasta que el templo fue hecho. Entonces, están divididos, hoy obviamente no voy a contar cuáles son los 39 trabajos, pero solo para tener una idea general, eran divididos en tres grupos. Primer grupo era sobre cómo se hace, cómo se llega a hacer pan, digamos, desde que se cultiva, el cultivo del trigo, la cosecha, todos los pasos para poder una persona cómo llegar a hacer pan, que representa la comida, lo que se hacía en el templo. Después, segundo grupo es dividido en telas, tapetes, alfombras, cortinas. Tiene que ver con la ropa. Todo que se hace para poder hacer el teñido, todas estas cosas, el coser, todo tiene que ver con ese grupo. Después tenemos el grupo de la construcción. Construir las cosas que se tenían que construir. También todas las etapas de la construcción hasta llegar a tener algo construido. Todo eso, juntando todos estos, son los 39 trabajos. Bueno, entonces ahora por lo menos ya entendemos, ¿no? Que los trabajos son esos, los que no se ven. Solo hay que ponerse a aprender cuáles son, ¿no? Quiero ahora contar una historia que leí. Hay muchas historias de Shabbat, pero quiero leerles una historia que está muy interesante, que dice mucho. Se llama Mi extraño invitado de Shabbat, una persona extraña. Dice que Dan, al salir de la sinagoga en Jerusalén, encontró con un joven de piel oscura que probablemente pensó, tal vez es un judío sefaradí. Y le dijo, Shabbat Shalom, mi nombre es Dan Eisenblatt. ¿Ya tienes dónde comer esta noche para Shabbat? Si no tienes, eres invitado a mi casa. Esto se da, son cosas normales que se dan entre Yehudim, de aunque no te conozca, te invito a mi casa. De repente, el rostro del muchacho parecía un poco preocupado, pero dijo, sí, muchas gracias, mi nombre es Mahi. Ok, los dos salieron del templo. Pocos minutos después ya estaban en la mesa con la familia de Dan. Hicieron kiddush, lavaron las manos, comieron jalá, pescado, carne, hicieron pausas para cantar las músicas de Shabbat y Dan pasó un librito, unos libritos de canciones, porque se acostumbra a cantar en la mesa de Shabbat. Y el muchacho estuvo mirando hoja por hoja y entonces parecía que estaba buscando algo. Y el dueño de la casa dijo, ¿te gustaría cantar alguna música en especial? Y el rostro de él se iluminó y dijo así, sí, me gustaría cantar la canción que cantamos hoy en el templo, pero no la consigo encontrar. ¿Cómo era? Algo con Dodí. Ah, bueno, Lejado Di. Él le dijo, bueno, Lejado Di se canta en el templo, ya no es que se canta en la mesa. Pero bueno, no pasa nada, no es prohibido. Si te gusta, cantaremos. Lejado Di en la mesa. Bueno, entonces cantaron. Después de cantar Lejado Di, el muchacho quedó en silencio y después de la sopa le preguntaron, ¿y ahora qué música vamos a cantar? Y el joven estaba un poco avergonzado, pero le dijo, no, no, dime, ¿qué música te gustaría cantar? Le preguntaron. No, si no le molesta, me gustaría cantar de vuelta Lejado Di. Ok. Después sirvieron el pollo y nuevamente le preguntaron, ¿qué música te gustaría cantar ahora? Bueno, perdóname, pero me gustaría cantar Lejado Di de nuevo. Ok.
Ya era un poquito raro, pero está bien. Vamos a contar un poquito bajo porque los vecinos van a pensar que estoy loco, ¿no? Entonces, vamos a cantar así. Bueno, entonces el joven se quedó un poco envergonzado y dijo, me gustaría cantar de vuelta Alejado Di, si no les molesta, porque me deja muy emocionado esta canción. Bueno, ok, cantaron más o menos 8 o 9 veces la canción Alejado Di. Más tarde, Dan, el dueño de casa, le preguntó, ¿de dónde exactamente eres vos? Y el muchacho quedó un poquito triste, miró para el piso y dijo, soy de Ramallah. Ramallah. Dan no entendió bien porque Ramallah era una ciudad árabe y ahí no habían judíos. Después pensó, no, a lo mejor no escuché bien, a lo mejor dijo Ramle, que sí es una ciudad de Israel, de Yehudim. Entonces él dijo, no, no, Ramallah, yo vivo ahí, a donde no hay judíos. Dan respiró profundo y dijo, sí, empezó a pensar, ¿y ahora quién es esta persona que está en mi casa? Es un árabe, un, no sé, a lo mejor un terrorista, lo aleino, no sé. Y empezó a tener miedo a quién invité a mi casa. Entonces le dijo, decime, estoy un poco confundido, ¿cómo es tu nombre? Porque al final no me dijiste bien tu nombre. Le dijo, Mahmoud Ben Sharif. Uy, uy, uy. El otro se quedó, el dueño de casa se quedó congelado. Mahmoud se quedó en silencio y dijo lo siguiente. Nací y fui criado en Ramallah. Aprendí a odiar a mis opresores judíos y a pensar que matarlos era un acto de heroísmo. Pero siempre tuve mis dudas. Nuestra tradición dice que uno no puede ser un verdadero creyente hasta que desee para su hermano aquello que también deseamos para nosotros. Y yo pensaba, ¿y los judíos no encuadran en eso? También son personas. ¿Por qué no les puedo querer de la misma manera? Entonces le pregunté a mi papá sobre eso y mi papá me expulsó de la casa. En este momento ya estaba decidido. Voy a ir a ver cómo viven los judíos y descubrir qué son realmente. Aquella noche entré a mi casa a las escondidas, a agarrar un poco de ropa y la puse en una mochila. En este momento mi mamá se dio cuenta que estaba arreglando mis cosas y le dije a ella, bueno, voy a descubrir cómo viven los judíos y tal vez incluso si me gusta me convierto. Entonces cuando dije esto mi mamá se quedó pálida. Pensé que se puso furiosa, pero no estaba. Parecía que estaba sufriendo por adentro. Y ella dijo en voz baja, dijo, no necesitas convertirte, tú ya eres judío. Me quedé choqueada. Entonces mi cabeza empezó a girar en ese momento. No conseguía decir nada hasta que le dije, ¿qué quieres decir con eso? Ella respondió, en el judaísmo, la religión es transmitida por la madre. Yo soy judía, entonces tú eres un judío. Nunca me imaginé que mi mamá fuera judía. Yo creo que ella no quería que nadie supiera, ¿verdad? Y ella dijo, me dijo bajito, yo me equivoqué mucho, pero tú no te vas a equivocar, anda, hijo. Mi mamá siempre hablaba de esta manera un poco poética, y entonces salió y me dejó, me trajo unos documentos muy antiguos y me los entregó. Eran papeles de mi certificado de nacimiento y su antigua tarjeta de identidad de israelí para que yo pudiera comprobar que era judío de verdad. Con esos documentos los puse acá en mi mochila y recién llegué con ellos, pero no sé qué hacer con ellos hasta que vos me encontraste y me invitaste. Mi mamá también me dio una foto que dijo que era de mis abuelos cuando ellos estaban visitando un túmulo de uno de nuestros antepasados. Y entonces estoy acá en Israel para tratar de encontrar mi lugar. Y bueno, en ese momento, él le preguntó, ¿tienes la foto? Bueno, sí, claro, siempre la tengo. Miró la foto con atención y era el cementerio de Tzfat, al norte de Israel. Cuando finalmente consiguió leer lo que estaba escrito en la tumba, en la foto, se quedó tan emocionado que ya no podía contener su emoción
y estaba escrito, era el túmulo, la tumba, ¿no? Del gran cabalista y tzadik Rabbi Shlomo Alevi Alkabetz. Y Mahmoud no entendía por qué tanta emoción, y entonces Dam ya hablaba con la voz medio temblando y le dijo así: Mahmoud, ese tu antepasado fue un gran tzadik y mestre de Kabbalah. Hasta el Arizal le seguía. Mahmoud, no vas a creer, pero este ancestral tuyo fue el que hizo y compuso la canción de Lejadodí, la que tanto vos querías cantar. Y ahora entendió todo lo que estaba pasando y Dam le dice a Mahmoud, bienvenido a casa. Esa es la historia. Quiero terminar con algo, con un pensamiento. A veces, apreciar un paisaje muy, muy hermoso, para llegar a apreciarlo, hay que subir una montaña muy grande. Pero la montaña no se sube en una hora, no se sube en un día, y ni en una semana. A veces tarda mucho porque requiere esfuerzo, compromiso, paciencia. Pero para poder apreciar el paisaje, hay que subir arriba y llegar hasta arriba de la montaña. Y esa montaña podría significar el Shabbat. Para quien no está acostumbrado, es difícil, pero no porque sea complicado, porque requiere un cambio de hábitos en la vida. Y cambiar no es fácil, sabemos de eso. A veces nos gustaría subir la montaña, pero a veces digo, no tengo fuerza, está bien, yo hago a mi manera, hago lo que puedo, listo. Pero si lo veo de otra manera, digo, no importa cuánto tiempo tarde, pero voy escalando a mi tiempo, puede tardar un montón, no importa, pero siempre un piso más, un escalón más, aprendiendo cómo se hace, un escalón más, y un día cuando no me dé ni cuenta, ya llegué arriba y puedo apreciar todo el paisaje, puedo sentir lo que Rey sintió cuando comió ese blintzes, porque fue hecho con la receta original. Y ahora sí, Shabbat Shalom a todas. Les deseo un lindo Shabbat y que sigamos escalando cada vez más, un pasito más para Shabbat.